¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Gracias a todos, especialmente a Alejandro Berkovich por el reemplazo de este mes, a Mariano Hamilton, a todo el equipo de producción de Minuto 1. Y aquí estamos nuevamente reinaugurando la temporada 2018 de este programa, nuestro compromiso, como les digo siempre, con la realidad. Hoy, más que nunca. Y en este 2018, más que nunca, vamos a estar mostrándote lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran, porque la realidad no se puede cambiar, como intentan muchos o como intentan muchos disfrazarla. Aquí te vamos a seguir mostrando la realidad. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Muchas gracias a todos por la repercusión. Ya le agradecí a todos mis compañeros, especialmente a Alejandro Berkovich, que además lo despedimos del grupo de Minuto 1 porque a partir del próximo martes va a tener su propio programa aquí, Brotes Verdes, en la pantalla de C5N. Usted sabe, después se lo iremos contando. Pero a partir del próximo lunes, una nueva programación en este canal. Nosotros vamos a sumar una hora más a partir de las 20 hasta las 22. Así que venimos con todo, renovados, con las pilas recargadas después de las vacaciones, que siempre son necesarias, pero con las mismas convicciones y con nuestro compromiso de seguir mostrando la realidad y de estar cerca de los muchos que en estos momentos la están pasando mal en la República Argentina. Y nos vamos a estar ocupando hoy de los temas que realmente importan. Porque, fíjese, el gobierno está planteando lo que yo denomino falsos debates en estos momentos en la sociedad. Ha instalado de un día para el otro, sin ningún tipo de convicciones y como una clara cortina de humo, y como un debate como lo plantea el gobierno, reitero, un debate falso, el tema del aborto. ¿Qué gobierno lleva adelante un tema que después dice, pero yo no estoy de acuerdo, y si se aprueba, lo voy a vetar? Fíjese lo que pasó durante el gobierno de Raúl Alfonsín con la ley de divorcio, que produjo en ese momento mucha polémica, pero sin embargo, el gobierno de Raúl Alfonsín se bancó la polémica, envió el proyecto, lo defendió y lo sacó, pese a la oposición de muchos sectores de la sociedad. Fíjese lo que pasó con la ley de matrimonio igualitario durante el pasado gobierno, otro tema muy polémico, muy polémico. Sin embargo, el gobierno en ese momento envió el proyecto, se debatió ampliamente, como debe ocurrir en el Parlamento Nacional, y se aprobó. Este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, plantea estos falsos debates con un solo objetivo: desviar la atención y los debates que la dirigencia política, sindical, empresarial debería tener en estos momentos, que es básicamente sobre la situación económica que está atravesando la República Argentina o de otros sectores. Vamos a estar repasando enseguida lo que dijo no un dirigente K, no Moyano, no un dirigente sindical, el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, que tuvo duros cuestionamientos hacia la política económica del actual gobierno. Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía de este gobierno, que en algún plano coincide con un duro análisis que hizo ayer nuestro colega Jorge Asís. Fíjese en qué extremos estamos hablando. El gobierno instala de un día para el otro el tema de cobrar aranceles en la salud y lo direcciona en un gesto para mí absolutamente discriminatorio hacia nuestros hermanos bolivianos. Produce una polémica innecesaria, porque usted tal vez no sabe que en enero de este año, en enero del 2018, se reunió el presidente argentino con Evo Morales. Este tema ni estuvo presente en esa agenda. A tal punto que ayer la Cancillería boliviana produjo un comunicado firmado
por las autoridades de la hermana República de Bolivia, indicando que el embajador argentino en Bolivia había pedido disculpas por el tratamiento mediático que se le había dado a este tema. Vamos a estar hablando esta noche con el doctor Daniel Goyan, ex ministro de Salud, para ver si realmente es impactante la cifra de hermanos, en este caso bolivianos, que se atienden a nuestros hospitales. Porque también en el proyecto presentado llamativamente por un grupo de radicales en Cambiemos, quieren arancelar también la universidad para los estudiantes extranjeros. ¿Sabe cuánto representan los estudiantes extranjeros que estudian en la Universidad Nacional de Buenos Aires sobre el total de la población estudiantil? El 0,2%. El 0,2%. Entonces, fíjese si no es otro debate falso que instala el gobierno. Simplemente para que no se traten los temas centrales que hoy deberían tener. Porque si el gobierno tendría las convicciones y si quisiera realmente encarar estos temas, que ojo, no está mal que se debatan, porque en una democracia se deben debatir el tema del aborto, este tema, si hay que arancelar o no la salud, que se debata en el Congreso de la Nación, no en los medios, como busca este gobierno para crear cortinas de humo que desvíen hacia lo que deben ser otros debates centrales. Fíjese, tuvo poca trascendencia, pero en las últimas horas hubo una reunión muy reservada de la Unión Industrial Argentina, donde puertas adentro, algunos ya lo han expresado, distintos sectores de la economía argentina que están muy mal, pero puertas adentro se quejaron amargamente de la situación económica por la que están atravesando distintos sectores empresariales de la República Argentina, que lo llevó a decir a algún exponente de la UIA, en esta reunión reservada, que a algunos sectores empresariales solo les queda por elegir nicho o bóveda, para ver lo duro que están pasando en algunos sectores empresariales. Y vamos a estar analizando, esta noche con nosotros un sociólogo muy reconocido, Pablo Alabarce, que ha escrito muchos libros sobre toda la temática del fútbol. ¿Por qué los cánticos, esto que se ha denominado el hit del verano contra el presidente Mauricio Macri? Es muy divertido ver cómo la prensa oficialista busca distintas razones. Ahora, fíjese qué dato, me lo aportaba hoy Pablo Ladaga en Radio 10 en esta mañana. En la cancha de Independiente no fue la barra brava, mandada por los Moyano, que pueden estar enojados con el gobierno, quien comenzó estos cantos. Anoche en la cancha de Racing no fue la barra oficial de Racing la que comenzó. Comenzaron desde otros sectores. Entonces, uno se pregunta, para los dirigentes de Cambiemos, que cuando eran oposición, ¿se acuerda cuando eran oposición los dirigentes de Cambiemos, que hoy están en el gobierno, alentaban las marchas, los cacerolazos, con insultos a la figura de la expresidenta, con muchos eslóganes casi destituyentes, que no están mal en democracia? Los destituyentes sí están mal para cualquier gobierno, pero las movilizaciones no están mal en democracia. Las propiciaba Cambiemos, Carrió, Patricia Bullrich, y el gobierno ahora está molesto. Marcha y contramarcha, que quieren suspender los partidos, dicen no, eso no es idea nuestra, fue de la AFA dice nosotros no tenemos nada que ver. Y si en lugar de mandar a la prensa oficialista a buscar si son los K, la Cámpora, si son los barra brava que están presionando para ir al Mundial de Rusia, y si se fijan en el mal humor social que los propios encuestadores del gobierno están marcando, y si se fijan en la realidad que se vive hoy en la Argentina, en vez de estar con estas cortinas de humo y estos falsos debates, mañana hay una oportunidad.
Mañana el señor presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, va a inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Parlamento Nacional. Si el gobierno tiene convicciones de llevar adelante un debate serio, profundo y responsable con el tema del aborto, mañana el señor presidente lo podría incluir en el temario o presentar así. Lo mismo el tema de la salud con bolivianos o otros temas de actualidad. Porque ahí debe producirse el verdadero debate, en el seno del Parlamento, como se produjo en otros momentos con otras leyes que eran muy polémicas, pero crecieron al calor del debate político, donde tiene que ser, en la Cámara de Diputados. De esto vamos a comenzar a analizar, no nos vamos a desviar, no nos vamos a meter en los falsos debates y nos vamos a meter, sí, en los temas que hoy requieren cada vez más la atención de los distintos sectores de toda la sociedad. Primer tema, la pesadilla de Macri, los cánticos en las canchas que siguen. Anoche fue en Racing. Esto se cae como un piano, la advertencia dura de Jorge Asís, pero además Alfonso Prat-Gay, que dijo: falta un director de orquesta en el equipo económico. El propio exministro de Economía de la Nación, quien lanzó hoy esta advertencia. Muy bien, vamos a ir, tenemos un lindo panel. Además, otro tema que les quería comentar, está el diputado nacional Leopoldo Moró esta noche, porque volvieron a aparecer, celebrada por algunos medios, lo que debería ser... Mire, en cualquier país serio del mundo, escuchas ilegales, como los que ha sufrido la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, merecerían un escándalo institucional de proporciones. Sobre todo cuando esas filtraciones han surgido de la propia justicia, que es la que tiene la responsabilidad en estos momentos de esas escuchas. Debería ser no celebrado si la expresidenta dijo una mala palabra o si tildó a un opositor de tal cosa. Las escuchas ilegales a la expresidenta, a periodistas, el espionaje ilegal que se ha instalado en la Argentina, debería ser rechazado por todos los sectores de la sociedad. Por eso hay un proyecto que esta noche, enseguida lo va a explicar Leopoldo Moró, citando a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al juez federal, Ariel Lijo, al fiscal Guillermo Marijuán y al titular de la AFI, Gustavo Arribas. Porque nos deben dar una explicación sobre quién filtró las escuchas ilegales que durante más de 6 meses, bajo el paraguas de una causa a Oscar Parrilli, pero querían escuchar a la expresidenta. Reitero, en cualquier país serio del mundo es un escándalo institucional de proporciones. Acá también lo usan para sembrar cortinas de humo o para estar hablando durante horas si dijo pelotudo o no dijo pelotudo. ¿En qué debate mediocre estamos en la sociedad argentina? La pesadilla de Macri. Fíjese lo que analizaba hoy, por ejemplo, en el diario Clarín, el periodista Eduardo Van der Kooi, con buena información, obviamente, del propio gobierno. Son momentos de confusión en el gobierno. Le está ocurriendo quizás la peor de esas confusiones. El macrismo exhibe dificultades en un terreno que siempre ha dominado, siempre, el de las conductas colectivas. Diario Clarín, reitero el análisis hoy del columnista Eduardo Van der Kooi. Existe ahora desconcierto, esa es la palabra, por la repetición de cánticos agresivos contra Mauricio Macri, que suceden en lugares públicos. El presidente y Marcos Peña estarían convencidos de que el origen de los enojos
no tiene otro motivo que el fútbol. Bueno, eso es lo que dicen puertas adentro del gobierno, según la interpretación de Eduardo Van der Kooi. Que no buscan, reitero, ver en el mal humor social que las propias encuestas lo están marcando por los propios encuestadores del gobierno. Pablo Labarces, una aproximación a este tema y tu análisis de lo que está ocurriendo. Mira, hay un momento en el videograf que se decía si se trataba de infiltrados K o malestar social. Sí. Y yo lo correría de esa dicotomía. Obvio. No pasa justamente por esa dicotomía. Sí. Yo vengo hablando en estos últimos 3 días de 3 paranoias. 2 de las cuales son esas 2, ¿no es cierto? La paranoia de que hay una infiltración deliberada del kirchnerismo que mueve a las barras para forzar... Además, qué poder que tendría el kirchnerismo de haberlo matado políticamente a movilizar ahora a hinchadas en estadios de fútbol. La verdad que un poder político lo que ocurre tendría es que además esto no tiene asidero, no hay empiria que lo demuestre, pero hay otro elemento. En realidad, el oficialismo está mucho más ligado a las barras que el viejo oficialismo. Totalmente. ¿No? Con lo cual esto sería hasta contradictorio. Después está esta otra idea según la cual estas reacciones, en principio futboleras, que han excedido el estadio de fútbol, estarían demostrando una suerte de... ¿cómo decirlo?, de estar a punto, un nuevo movimiento de resistencia social. No, eso también es un exceso. Esto es, no pareciera haber por ahora un clima de efervescencia antimacrista, no al menos superior al que pudo verse en las movilizaciones de los últimos 2 años. Yo creo que la cosa pasa por una tercer paranoia, mucho más futbolera. En este sentido, en el sentido de que todo hincha es paranoico hasta que se demuestra lo contrario. La estructuración de la cultura futbolística es muy paranoica, esa idea de la conspiración planetaria en la que el universo está en contra de tu club porque no quieren que se haga campeón o quieren que se vayan al descenso. El responsable de esto siempre fue Grondona, en otra época fue Clarín, torneos y competencias, etcétera, etcétera. Y hoy, en cambio, el hincha ve, y ahí sí tiene razón, una concentración de poder inédita. Esto es, presidente de la Nación, expresidente de Boca. El presidente de la AFA, hincha de Boca y títere del presidente de la Nación. Y Daniel Angelici, mano derecha del presidente de la Nación, presidente de Boca y operador judicial. Entonces, el hincha frente a eso reacciona conspirativamente y dice, esto quiere decir que el poder está en contra nuestro. Esto es muy viejo en la cultura futbolística, entonces explicaría mejor por qué aparece con tanto... Pero ¿no ves un mal humor social vos porque se refleja...? Por supuesto que también, pero ojo, porque el fútbol es muy particular. Mira, mi hipótesis, siempre he dicho y además creo que está largamente demostrado que el fútbol no refleja lo social ni refleja lo político. El fútbol tiene mucha autonomía. ¿Sí? Macri piensa que el fútbol refleja lo social y que por eso es más fácil ser presidente de la Nación que ser presidente de Boca, y esta tontería que apareció en los últimos días según la cual todo lo que aprendió de la política lo aprendió en el fútbol, lo cual demuestra que sabe poco de política, digamos, ¿no? El fútbol no refleja la política, ni cosa que se le parezca. Me animaría a decir más, que la política tiende más a reproducir fenómenos futboleros que el fútbol a reproducir fenómenos políticos. Ahora seguimos, Pablo. Y Leopoldo Moró, ¿qué opina respecto a esto? ¿Qué origen le ve a estos cánticos que se reproducen? No, yo coincido bastante con el análisis que se ha hecho. De todas maneras, hay un dato que también hay que tomar en cuenta, que no tuvo la misma repercusión, porque el fútbol ocupa tanto significado en la sociedad argentina, pero que es que esto se extendió a festivales de rock, se ha extendido a estaciones de subterráneo. Generalmente es cierto frente a algún tipo de inconveniente, o porque el tren quedó parado en la estación de subte, sí, o porque los recitales, que se dieron este fin de semana... A ver, pero hay un caldo de cultivo en términos de mal humor social, claramente. La motivación en el caso del fútbol, yo coincido, tiene más que ver con esta teoría conspirativa o paranoica. Pero hay un clima social que, digamos, permite la circulación de esto. Ahora lo seguimos. Y se extiende más allá de las canchas, porque también está ocurriendo en otros ámbitos donde se junta la gente. Claro. Ahora lo seguimos, ahora seguimos. Mi hipótesis es, aparece el cántico en el estadio por razones entre principio
originalmente futboleras, y luego entonces, y ahí viene esta idea de que la sociedad refleja el fútbol y el fútbol la sociedad, entonces ciertos actores sociales toman el ejemplo del cántico de fútbol para comenzar a reproducirlo por razones no futboleras ni paranoicas. Sí, sí. Bueno, nosotros en la política muchas veces usamos los estribillos de las canchas y los traducimos a la política, pero es evidente, porque estos no son grupos políticos organizados, ni en la estación estaban preparados para que el tren se parara un grupo de kirchneristas, ni en los festivales de rock. Esto se va extendiendo porque hay un mal humor social que va contra el gobierno. Ahora la seguimos. Jorge Asís, que en las últimas horas estuvo muy crítico y planteaba el siguiente análisis sobre el gobierno nacional. Esa certeza de que había macrismo asegurado hasta el 2023... Ya no está más, decís, Jorge. Ya no está más. Los muchachos dicen, mira, si nos juntamos, fueron. Eso suena... Es el título de una nota mía. Si nos juntamos, fueron. Si nos juntamos, Dale. la sensación es que esto se cae como un piano. Y amigos macristas, que seguramente hacen un off como el que hace este señor tan inteligente con Fantino, a mí, en off, verdaderamente asumen y me dicen que las cosas van mal. ¿Qué está pasando con los insultos a Macri en los estadios? ¿De dónde viene eso? ¿Qué lectura tenés? A ver. La primera lectura básica es una cuestión meramente de fútbol. Pero ninguna cosa anecdótica inspirada en el fútbol prende si no está eso de lo que hablamos antes, que es lo que le cuesta entender al tercer gobierno radical, el componente de la bronca. ¿Entendés? Y te repito, así como la doctora no se dio cuenta del hartazgo que existía en la sociedad, estos muchachos no toman conciencia de la bronca. Creen que son grandes piolas, que marcan la agenda, que ahora hacemos hablar a todos los giles del aborto. Esto no es tan serio. ¿Vos sí que la tiraron a propósito? Pero, por supuesto, hay algún político que no estoy autorizado a nombrarlo, que dice que esto fue directamente un cazabobos. Es interesante es tomar un tema y aparte creen que con esto incomodan a la Iglesia Católica y sobre todo al Monse, es decir, al Papa. Están locos, los de la iglesia están enloquecidos. Pero bueno, claro que estarán enloquecidos, pero me parece que es un tema lo suficientemente profundo, que la sociedad lo necesita. Para mí es hipócrita, para mí es un tratamiento hipócrita, porque todos los que hablan de ese tema saben verdaderamente dónde recurrir si aparece un embarazo indeseable. Todos. Y en el otro extremo, fíjese, no tiene nada que ver ideológicamente, Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía de este gobierno, muy valorado, obviamente, por el presidente Mauricio Macri, por varios aliados a este gobierno, que en las últimas horas estuvo mucho más duro de lo que venía siendo, con parte de esa interna económica que sigue teniendo el gobierno de Macri, y dijo lo siguiente. A ver, cuando nosotros asumimos en los primeros meses del gobierno, recuerdo que las principales dudas que había era si íbamos a poder gobernar, si Macri iba a poder manejar o ordenar a los sindicatos, si íbamos a poder aprobar las cosas que después se aprobaron con minoría en el Congreso, y a pesar del triunfo electoral de las elecciones de medio término, bueno, con los episodios de diciembre y con los últimos episodios de conflicto con el sindicalismo, creo que volvieron un poco esas dudas, ¿no? Me parece que lo que no hay que descuidar es la credibilidad de las autoridades económicas y en particular del Banco Central, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí está la discusión de la meta, si la meta es creíble, si el Banco Central tiene los instrumentos, si el resto de los ministros que componen el equipo económico están trabajando todos en esa misma dirección. Acá es donde falta un director de orquesta que organice un poco las cosas por el lado de la economía. Cuestionando, atención, fíjese, dos conceptos que dice Alfonso Prat-Gay. Vuelven las dudas
sobre la gobernabilidad de Cambiemos, pese al triunfo electoral después de los acontecimientos de diciembre, y sobre la interna de la economía. Alfonso Pratgay lo está diciendo, no Eugenio Zaffaroni. Pero además, fíjese lo que dice, la crítica dura, creo que directamente al presidente. Falta un director de orquesta. Si dicen que el director de orquesta sobre los ministros de Economía es el propio presidente de la Nación. Ahí sale a pegar, fíjese, Alfonso Pratgay, reitero, ex ministro de Economía de este gobierno. No lo está diciendo ni un K, ni Moyano, ni un dirigente sindical enojado con el gobierno. Esto es lo que el propio gobierno le está costando asumir, que sus propios aliados le están diciendo, mire, las cosas no marchan bien acá, las cosas no van bien, y se autoengañan y marchan hacia adelante diciendo, estamos perfectos, vamos bárbaro, estamos en el rumbo. Y le están diciendo, no, no es este el rumbo. Además, Alfonso Pratgay es una persona sumamente racional, siempre ha mantenido su postura, no la perdió, y hoy está con esta dura advertencia económica. Nos metemos en el otro tema, lo que se ha producido, el inicio de todo en el gobierno, una vez más, del emperador Gerardo I de Jujuy, ¿no? Que le quiere cobrar ahora a los ciudadanos bolivianos que se atiendan en Jujuy. Dice que también le va a cobrar a otros extranjeros. Ayer en el WhatsApp del grupo Mariano Hamilton se preguntaba, ¿no? Me parece muy bien tu reflexión, ¿no? ¿Qué era lo que te preguntabas, Mariano? No, que me preguntaba que cómo toda la cobertura que se realizó cuando fue apuñalado el turista estadounidense. O sea, ahí todos valoraban la atención pública, valoraban la velocidad. En el Argerich, en un hospital público. Claro, en el Argerich, en un hospital público, que valoraban cómo se había actuado, la velocidad, le entrevistaron luego al turista norteamericano. El turista decía que esto en Estados Unidos no hubiera ocurrido, que se hubiera muerto en una calle, que no hubiera tenido acceso a atención pública. Ahora, celebrábamos porque lo atendían a un turista norteamericano. Yo lo celebro, estadounidense, lo celebro. No, y además ahora, no celebramos que colaboramos con los compatriotas, claro, con los bolivianos, con los paraguayos, no, que con además, gente que además vive prácticamente en este país. Exacto, no, que viven, claro, obviamente. No nos enteramos que el gobierno argentino le haya hecho ningún reclamo al presidente Donald Trump, algún acto de reciprocidad. Pero esa es la doble vara habitual. Esa es la doble vara habitual. O sea, si es un europeo, si es un estadounidense, esto vale, si es un paraguayo, si es un boliviano, incluso si es un chileno o un peruano, no, eso ya no sirve. Ahora, y en la Argentina ocurre habitualmente esto. En los momentos en donde se empiezan a vislumbrar ciertos momentos de crisis económica, empieza a aflorar una xenofobia. Yo recuerdo en el 2001, ¿te acordás? Sí. Nos vienen a sacar el trabajo los argentinos. ¿Te acordás que se había generado toda una corriente de ese sentido? Bueno, hay que parar un poco la los falsos debates que se está planteando, que fueron parte de la introducción de mi editorial en esta noche. Que ahí es donde la dirigencia política de la Argentina no se tiene que enganchar. Lo escuchábamos antes en el programa anterior con Antonio Fernández Llorente a Daniel Arroyo, que planteaba también que eran falsos debates. Reitero, el presidente tiene mañana la magnífica oportunidad, si está realmente convencido, de plantear estos temas allí, donde corresponde, en el Congreso de la Nación, que se debatan en todas las comisiones, que se deban debatir, pero vamos a ver. Es insólito lo que ocurre, reitero, para poner un ejemplo con el tema del debate. Un gobierno que plantea el tema, pero dice, pero yo me opongo, y si lo aprueban, lo veto. Es insólito, porque uno está acostumbrado a gobiernos que presentan proyectos, por más polémicos que sean, pero con una convicción de que los van a aprobar. Bueno, fíjese Gerardo Morales cómo justificaba el querer cobrarle por la salud a extranjeros. Lo que menos queremos es que de esto surjan planteos xenófobos. Yo soy nieto boliviano, pero me parece que tiene que haber una cuestión de reciprocidad mínima que tiene que estar en el marco de acuerdo. Acá ha habido años que cruzaban para ponerse un marcapaso. Este cobro de extranjeros está en el marco de un capítulo en nuestro nuevo plan de salud. Bueno, yo hablaba esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, con el cónsul boliviano en Jujuy. Y me decía,
Diariamente, miles y miles de argentinos cruzan hacia Bolivia y cargan nafta más barata en Bolivia o compran en Bolivia y no hay planteos de este tipo. Y ahí hay un planteo que ahora se lo voy a preguntar a Daniel Goyan, que siempre mantiene, porque acá hay que hablar con estadísticas claras y concretas, porque se está mintiendo sobre las cifras. Se miente porque también este proyecto, y guarda porque me parece que en cualquier momento vienen con el arancelamiento en la educación pública para todos, Lentamente se van aproximando a ese tema. Pero fíjese, en este proyecto que también le quieren cobrar a los estudiantes extranjeros que estudian en la Argentina, hoy lo explicaba clarito Silioni, 0,2% representan, 0,2% representan los estudiantes extranjeros que estudian en la UBA. Nada, es insignificante. Lo decía de esta forma Silioni hoy. Es absolutamente irrelevante, me parece que forma parte de un gobierno que cierra, que reprime, que suprime, que desmantela, que borra programas, y en este caso que intenta reponer sobre la mesa discusiones distractivas. Pareciera más un disciplinamiento xenófobo. ¿Cuánto falta para que empiecen a hablar del arancelamiento en las universidades públicas? Vuelven y creo que se van a encontrar con una comunidad universitaria y con una sociedad que a eso le dice no, pero no es un invento del kirchnerismo esto. Vuelvo a decir, tiene 100 años de tradición en la Argentina. Sí. Y la gratuidad desde 1949 con el general Perón. O sea, nosotros creemos que es un derecho y creemos que ese derecho permite que cada vez haya más chicos de extractos carecientes, trabajadores que vengan a la universidad. Y en el aspecto de salud, Daniel Goyan, ¿cuántos extranjeros o bolivianos se atienden a nuestros hospitales públicos? Bueno, esto surgió hace unos 3 meses atrás en Jujuy, porque los colegas nuestros que trabajan en nuestra organización sanitaria nos comentaron esto, ¿no? De que había comenzado el gobierno, el gobernador Morales, a plantear este tema del arancelamiento. Bueno, yo creo que en algún momento lo ha tomado alguien del gobierno nacional, estos asesores que tiene el presidente, y por una medida distractiva lo han convertido en un tema nacional, lo han llamado a los diarios afines y le han dicho háganlo tapa, para distraer. Porque uno abre el portal del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy y dice, internaciones anuales en los hospitales de la provincia, 47.147. Extranjeros, 132. Entonces, irrelevante. Claro, tenemos entendido y nos están contando que el actual ministro Bouid de Jujuy se la está viendo en figurilla porque parece que Morales le está diciendo, me hiciste hacer un escándalo, tráeme los números que justifiquen esto. Porque yo como explico que por 132 personas tenemos que es nada. Bueno, fíjese lo que decía Alberto Silioni respecto a los universitarios. 0,2% de la matrícula de estudiantes que estudian en la UBA es nada. Pero además esto es, la salud pública y gratuita en la Argentina es una marca país, es nuestro, y fue de los radicales también. Bueno, eso es lo que llama la atención, Leopoldo. Entonces, ¿cómo le cae que Gerardo Morales, quien esté propiciando esto? A ver, en primer lugar, se olvidaron de la campaña del 83 cuando Alfonsín recitaba el preámbulo que entre otras cosas dice y para todos los habitantes, para todos los hombres de bien que quieran habitar el suelo, haciendo referencia a todos los derechos que por solamente habitar el suelo argentino inmediatamente adquirís, entre ellos el derecho a la salud. Y ni hablar del tema del arancelamiento o de cobrarle a los estudiantes en las universidades, justamente lo plantean en el año del centenario de la reforma universitaria, que fue uno de los movimientos originados en Argentina que más se extendió en toda América Latina. Ha habido presidentes de países hermanos que han salido del seno de la reforma universitaria, el caso de Haya de la Torre en Perú, o el propio otro que estudió acá fue Alan García.
Es insólito, eso es la destrucción ya no del partido, sino de la identidad política. Ahora, Leopoldo, porque las cifras que mostraba Goyan no son significativas. Ahora, si hubiera cifras significativas, o sea, estaríamos discutiendo lo mismo. Digo, el derecho a la salud es un derecho universal, es un derecho que está establecido en nuestra Constitución Nacional. O sea, si hubieran de los 47.000, 40.000 fueran bolivianos, para mí sería lo mismo. Claro, pero no me importa que sean pocos o muchos. Se habla ahora de este tema de la reciprocidad, en base a lo que dice Mariano. Dicen, no, la reciprocidad que Bolivia no hace con los argentinos lo que nosotros hacemos con los bolivianos. Mire, es falso. ¿Me perdonan un segundo? Sí. Les recuerdo que los Estados Unidos exigen visa a los ciudadanos argentinos. Totalmente. Argentina no exige visa a los ciudadanos norteamericanos, sí les exigía el pago de un canon. Este gobierno sacó el pago del canon. Exacto. Con lo cual, el criterio de reciprocidad es según con algunos. La reciprocidad es con algunos. Respecto a la reciprocidad con nuestros hermanos bolivianos y paraguayos, es un tema que es imposible pedirle una simetría, porque lo que ahora está haciendo Bolivia, con 2.400 nuevos centros de atención primaria de la salud durante el gobierno de Evo, y comenzaron la construcción de una gran cantidad de nuevos hospitales de segundo nivel y 4 mega hospitales súper especializados, con muchos problemas, porque no consiguen recursos humanos. Eso que empezó ahora Evo, 70 años después, lo empezó la Argentina en el 46 y nos dijo un sistema de salud pública que es único y envidiable en el mundo desde muchos aspectos y con todos los problemas que tiene, y reconocido en el mundo. Entonces, cuando uno va a Bolivia, no es que si tiene un problema de salud y va a un centro de atención primaria no lo van a atender, pero es toda la tecnología que tienen para ofrecernos, a diferencia de nosotros, como el ciudadano norteamericano, que le podemos ofrecer toda la tecnología de él. Ahora, si Bolivia estuviera en igualdad de condiciones, podría ser perfectamente simétrico, pero mire, aún así, vamos a poner que somos todos egoístas, vamos a poner que no le queremos pagar nada a nadie de afuera que no sea residente, porque por ahora los residentes, aunque los mezclan, ¿no? Es muy sencillo. Hay mecanismos de compensación país a país que se pueden hacer. El único precepto es que el ciudadano no paga nada, porque la salud debe ser gratuita para el ciudadano, pero alguien paga el servicio. Eso se puede arreglar por fuera de la prestación concreta que debe ser gratuita para todo ciudadano. Y es fácil de hacerlo. De hecho, yo como ministro lo había comenzado a hablar con algunos embajadores y cónsules en función de hacer para aquellas ciudades que representan, para aquellas ciudades y provincias que realmente representaba algo mínimamente significativo, porque en el promedio país es 0,0001, no es nada. Gato, perdóname, una sola cosa más. Viste que en cualquier momento se va a instalar también el asunto de capital federal, provincia de Buenos Aires, la gente que viene a la provincia, porque es más o menos el mismo caso. Bueno, en algún momento lo intentaron. Por eso, pero es una discusión ahora va a estar en problema porque son del mismo gobierno del mismo signo. Pero imagínate si fueran de signo diferente. Scioli y Macri en algún momento intentaron. Eso, en cualquier momento. Sí, Pablo Carros, de la CTA de Córdoba. CTA y diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadana. No es un tema para el Congreso, en todo caso es un tema para la Cancillería. Es un derecho universal. La salud y la educación para nosotros es un derecho humano, así que no se puede negar. En todo caso habría que ver reciprocidad entre los estados. Pero en términos educativos pongo un contraejemplo. Yo fui a estudiar doctorado en España con una media beca que daba la Junta de Galicia por ser hijo de españoles. No alcanzaba para vivir esa beca. Lo importante era que la guita que te daban vos la gastabas toda ahí y además tenías que llevar una moneda tuya para alcanzar. Es decir, que desde el punto de vista económico, los que vienen a estudiar se convierten en residentes un buen tiempo y pagan alquiler, consumen, transporte, pagan impuestos. Es decir, que además enriquece la economía argentina, no la empobrece. Ahora, Pablo, volviendo a esto que estamos hablando, ya no solamente, pero a ver desde tu perspectiva sociológica, ¿cómo estás viendo estos falsos debates? Porque son falsos debates que está instalando el gobierno. ¿Cómo? Falsos debates que está instalando el gobierno. A ver, es un momento bastante particular, quiero decir, cuando hablaban antes del clima social, etcétera, etcétera, yo no veo grandes diferencias respecto del clima de los últimos 2 años y poquito.
esta idea de la explosión de un clima social antimacrista, en realidad la movilización callejera, desde casi el inicio del gobierno macrista, fue muy potente. ¿No? Esto es, no es que de pronto estamos encontrando un mal humor social que antes no existía. Creo que ahí cometemos el error poco sociológico, digamos, de ver de quién estamos hablando cuando hablamos de sujetos que protestan, sujetos que se movilizan, sujetos que no se movilizan. Volviendo a esto de los cánticos, por ejemplo, el universo del fútbol es un universo fundamentalmente masculino. Entonces, suponer que el estadio de fútbol representa lo social, cuando fundamentalmente representa a la sociedad masculina argentina, que no es siquiera mayoritaria, es cometer un error sociológico. Ahora, sin duda que esto además lo han visto la mayor parte de las consultoras en los últimos tiempos. Lo que aparece es un decrecimiento. El macrismo se sostenía fundamentalmente sobre una expectativa, y lo que está bajando es la expectativa. Esto es, la constatación cotidiana de que las cosas van mal, la inflación, el crecimiento de desocupación, etcétera, etcétera, eso existía. Lo que a eso se le agrega es un decrecimiento de, además, una expectativa futura en el sentido de que, bueno, es sufrir por un tiempito. Claro. Eso es lo que parecería estar cayendo. ¿Cómo se va a manifestar eso en términos de climas sociales? No lo sé. A mí, una cosa que me hacía gracia, Mariano va a entender rápido a qué me estoy refiriendo. Allá por 1995, Fontana Rosa decía en una columna muy chistosa en el diario Clarín que el grito de Maradó se había vuelto un grito universal de protesta y que él había visto un turista protestando en un hotel porque el café estaba frío al grito de Maradó, Maradó. Quiero decir, esta idea de que el fútbol suele proporcionar ese tipo de claves, digamos, ¿no? Entonces, de pronto, ahora, cuando un subte se pare, cuando un tren no llegue o cuando llueva más de lo debido, va a salir el grito de Mauricio Macri, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto no significa necesariamente que se trata de un crecimiento de movilización política, de surgimiento de un programa resistente, alternativo, impugnador, etcétera, etcétera. Yo esperaría un poquitito antes de afirmar eso. Leopoldo, hay otro tema realmente grave, lo decía, a nivel institucional, el tema de las escuchas ilegales durante más de 6 meses, bajo una aparente legalidad, estuvieron escuchando ilegalmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y esto en vez de ser repudiado como debería ser peligrosamente en un país normal, peligrosamente que espíen, que escuchen, no solamente a un expresidente, a cualquiera, lo han transformado en otra cortina de humo para tapar en la discusión. Ustedes van a presentar, y creo que en un hecho inédito, citando del presidente de la Corte a varios jerarcas judiciales, ¿no? Sí, un segundo respecto a lo último que estaban diciendo. La mejor constatación de que las cosas le van muy mal al gobierno es precisamente que ha fabricado todas estas bombas de humo, que además son bombas de humo tóxicos, ni siquiera son bombitas de humo, porque generan animadversión contra los jóvenes, en el caso Chocobar, en este caso contra los inmigrantes, contra los pobres. Esta para mí es la constatación. Amplía la grieta y el odio. Pero es la constatación de que les va muy mal porque no pueden dar buenas noticias en el campo económico-social, y obviamente es mucho más caro para el país los 820 millones de pesos diarios que estamos pagando por intereses de la LEVAC y 800 millones de pesos diarios de intereses de la deuda externa que financiar 3 o 4 hermanos latinoamericanos que vienen a estudiar. Yo no pondría en la misma bolsa el aborto, Leopoldo, como bomba de humo, porque el aborto me parece que es algo que sí que se debe discutir. No, yo no lo puse. No, por eso digo, Chocobar, todo eso sí son temas de el aborto no. Pero en la forma que lo está planteando el gobierno, sí. Claro, en ese sentido sí. Porque que mañana el presidente, si está convencido, que lo presente yo me acuerdo en la Asamblea Legislativa. Cuando nosotros promovimos lo del divorcio. El divorcio, que no lo envió el Ejecutivo el proyecto, no lo envió Alfonsín. Fue del propio Congreso, pero Alfonsín no dijo si se aprueba lo voy a vetar o yo estoy en contra. Se alentó como una ampliación de derechos civiles, igual que la patria potestad compartida, o si no con Néstor y Cristina, el matrimonio igualitario y la identidad de género. Pero yendo al caso de las escuchas, mirá, vos decías, es inédito, sí, es inédito que el Congreso cite al presidente de la Corte, pero es inédito el sistema de espionaje político que la Corte instaló o toleró como mínimo. Exacto. Pero no solamente por las escuchas que le hicieron a Cristina y a Parrilli, fundadas en la invención de una causa
que después la tuvieron que cerrar por falta de delito, pero que durante 6 meses les sirvió para justificar la escucha, y en otra causa que se llaman precausas, que te inventa la CIDE, que no ponen conocimiento de nadie, y que le permite hacer escuchas telefónicas que si de ahí sale algún delito, salen a la pesca y entonces las denuncian. Pero acá no está involucrada solamente Cristina. En todo caso, Cristina es la que mejor se puede defender porque tiene una presencia pública indudable. En 6 meses de escuchas, ¿cuántos periodistas escucharon hablar con Parrilli? ¿Cuántos dirigentes políticos? ¿Cuántos empresarios? ¿Cuántos dirigentes sociales? Hablar con Parrilli y con Cristina porque estaban las 24 horas, no era tampoco una escucha de las que se hacen cuando surgen expresiones que se vinculan a la causa. Habían puesto un tipo a escuchar las 24 horas. Sí. Cientos, miles, diría yo, en 6 meses. Bueno, si salieron las grabaciones de Cristina, las otras también están en poder de quien no deben tenerlas, porque no las destruyeron como exige la ley. ¿Para qué las están teniendo en poder de un tercero? Puede ser que el día de mañana la usen para extorsionar a un periodista que habló con Cristina o que habló con Parrilli, o un dirigente político que ha decidido acercarse a tal o cual ámbito. Pueden tener carácter extorsivo incluso desde lo económico. Pero además, Leopoldo, la gravedad está en que se han filtrado. Bueno, porque ¿quién tiene que custodiar eso? La cadena de custodia está en manos de la Corte. Y concretamente de Irurzun, que es el que conduce esa oficina, que dicho sea de paso, es el juez que inventó la doctrina de que vos tenés que estar preso por sospechoso, por las dudas, integraste gobiernos anteriores para no obstaculizar. Ahora, los delitos que se cometieron en el gobierno actual y que los funcionarios realmente tienen más capacidad de entorpecerlo, eso no, eso queda en libertad. Bueno, ese tipo es el que te hace las escuchas, o sea que está de los dos lados del mostrador. El tema es el siguiente: esas escuchas han pisoteado todo el Estado de Derecho. Violaron el artículo 18 de la Constitución, el 19, violaron el secreto, violaron la responsabilidad de funcionario público y no garantizaron la cadena de seguridad que tienen que tener. En algún lugar se filtraron. Entonces, si es cierto, como se dice, de que hubo un medio de comunicación que compró las escuchas y que las tiene todas en su poder y que las va dando por cuotas, estamos además en presencia de una nueva modalidad delictual con participación, no del Estado genéricamente. Ahora, es gravísimo si de la justicia. Pero claro, es gravísimo. De la justicia. Es gravísimo si se da que alguien las compre. Y además, si esta gente no está en condiciones de garantizar la cadena de seguridad de las escuchas, también podría ocurrir que lo mismo hagan, por ejemplo, con un grupo de narcotraficantes. Le digan, bueno, mira, tenemos estas escuchas, para desincriminarte te las vendo. Puede ocurrir. O puede ocurrir, frente a esta irresponsabilidad, que haya filtraciones que afecten la seguridad nacional. Por eso nosotros los hemos citado, primero para que den explicaciones sobre todo esto. No por las responsabilidades delictuales, porque yo sé cómo se va a defender Lorenzetti, Irurzun, Lijo, que es medio el autor de todo esto. Se van a defender diciendo los jueces no tenemos que ir a dar explicaciones de nuestra sentencia, de nuestro fallo. Nosotros no lo citamos por la responsabilidad jurisdiccional, lo citamos por la responsabilidad funcional, que es tener a su cargo esa oficina. Obvio. Y ahí que se filtren encima. Y que ahí se originó la filtración. Obvio. Porque cuando estaban en poder de la fiscal Cristina Camaño nunca se filtró nada. Por eso mismo nosotros... Nunca se filtró nada. Por eso en el proyecto decimos que queremos que nos informen de las precausas que armó la CIDE, o lo que hoy se denomina la AFI, no en los últimos 2 años del gobierno de Macri, en los últimos 3 años, para involucrar también a esa gestión, que es cuando Cristina decide limpiar la CIDE. Porque decimos, bueno, muy bien, que involucre también el último año, a ver si hubo precausas inventadas por la CIDE para hacer lo mismo en el último año, después de la transformación de la CIDE y de la nueva ley de inteligencia. No quiero dejar pasar que dijo que el hijo era el ideólogo de todo esto. Sí, ahí hay... El Poder Judicial hoy se divide en bandas. Además estamos frente a un Poder Judicial que hace cualquier cosa. Inventa causas, mantiene gente detenida sin proceso, ni siquiera con delitos, hay inexistencia de delitos, lo meten preso igual, etc. Entonces están imaginando, que también está incluido en nuestra petición, porque nos llegó información en ese sentido, están imaginando extender el volumen de esa dirección de la DICOM, que es la Dirección de Captaciones Telefónicas,
Es más, lo quiere anunciar Lorenzetti en la inauguración del año judicial. Lijo, que funciona en tándem con Lorenzetti y con Irursun, les vendió que de esa manera van a tener más poder. Entonces quieren que esa oficina tenga acceso a las bases de datos de migraciones, a las bases de datos de la FIP, es decir, a todas las bases de datos de los ciudadanos. Y eso excede totalmente las competencias que la ley, cuando se le transfirió a la Procuración, y el propio decreto de Macri cuando le transfirió a la Corte, claro, establece. Esa es una oficina de captación de comunicaciones, no es una oficina de espionaje de los ciudadanos argentinos. Por eso el Congreso tiene que también intervenir, porque cuando un poder se desbanda y quiere ser poder hegemónico, los otros poderes le tienen que poner los límites. Totalmente. Y estos tipos lo que quieren es quedarse con una gran oficina de espionaje en el ámbito de la Corte. Gravísimo, gravísimo. Diputado Carro, volvemos ahora al tema económico. La realidad de Córdoba comparada con otras economías regionales, con lo que estaba marcando el propio Alfonso Pratgay, de que falta un director de orquesta, que está desorganizado el rumbo económico. ¿Cómo lo están viendo? La economía de Córdoba tiene los mismos problemas que la economía de todo el país, pero un sector clave es el automotriz. Hay un solo modelo de autos de Fiat que se hace en Córdoba, en la Argentina. El resto vienen todos importados de Brasil y del resto del mundo. Lo que hay es pérdida de trabajo, no solo en las automotrices, sino en los que fabrican las autopartes, toda la cadena de valor. Es una crisis muy, muy importante. Y a nivel gremial, ¿cómo están percibiendo este clima de paritarias? Algunos gremios que están accediendo al 15% que ha fijado el gobierno. La propuesta del 15% sin cláusula gatillo es inaceptable, salvo por aquellos dirigentes sindicales que están atados de pies y manos con el gobierno, muy probablemente muchos de ellos preocupados por algún carpetazo. Me parece que es importante señalar que después de la reforma previsional y la movilización que se dio allí, este acto del 21, que fue impresionante porque alrededor de 500.000 personas, no solo del movimiento obrero organizado, sino también de los movimientos sociales, da cuenta de que ese malestar social que existe y es creciente, empieza a organizarse. Y en la medida en que hay dirigentes dispuestos a ir al frente con esos reclamos, la ciudadanía se moviliza porque desborda grandemente lo que aparece como columnas organizadas de los sindicatos. Yo estuve en la marcha y era increíble, si uno recorría toda la marcha, no están los que van organizados por los sindicatos y estaba la gente que se manifestaba espontáneamente. Y me parece que eso marca un punto de inflexión que creo yo que va a tener que tener su traducción política más adelante, pero que empieza a formarse un nuevo bloque sindical y de los movimientos sociales contra el ajuste, que en la figura de Hugo Yasky, pero también de la Corriente Federal, que quiero decir son todos diputados de nuestro bloque, dirigentes que se pueden dar vuelta como una media y no se le va a caer una moneda del bolsillo. Walter Correa, Vanessa Sile y Abel Furlan, el mismo Hugo Yasky, son dirigentes que se ponen al frente de la pelea y cuando los trabajadores ven dirigentes que están dispuestos a enfrentar el ajuste, se movilizan con confianza. Totalmente. Me parece que eso va a ir creciendo con el tiempo. Daniel, ¿usted cree que este tema del aborto que ha instalado el gobierno es otra cortina de humo en el tratamiento, cómo lo está presentando el gobierno? ¿Otro falso debate de lo que estamos hablando desde el inicio? No, coincido con Hamilton que más allá de las segundas intenciones, que seguramente las hubo por parte del presidente, lo escuché yo a Horacio Berbisky decir algo, se le puede volver un boomerang, porque es un tema que a diferencia de los demás tiene una historia, está muy fuerte, el movimiento de mujeres viene muy fuerte, en los últimos 3 años con el Ni Una Menos ha crecido en forma exponencial, el tema está en debate y por lo tanto yo creo que están las condiciones de maduración de la sociedad, en su conjunto lo tiene incluso creo más claro que pero muchos digo, de los para que se debata en el ámbito que tiene que ser, que es el Congreso. Y debe debatirse. Hasta ahora es todo en los medios, como acostumbra este gobierno. Claro, debe pasarse. Yo tuiteaba los otros días, tiene que debatirse en el Congreso, tiene que ser un debate serio, amplio, escuchar todas las voces, pero pensar que el Estado decide para toda la ciudadanía, no para determinados tipos de ciudadanos, y tiene que ser respetuoso de ambos lados. Tiene que ser los antecedentes no son muy alentadores. Debe ser respetuoso. Y en esto yo lo digo con toda claridad. Ustedes saben cuál es mi posición. No obstante, yo, a quien con honestidad intelectual, desde una concepción, quiere discutir,
se debe Obvio. debatir y escuchar a todo el mundo. Agrego un datito. En Córdoba se hicieron encuestas, el 60% de la población está a favor de que se legisle la legalización de la interrupción del embarazo, y me decían que esos son datos bastante generales en la Argentina. Es más en la Argentina, hay un dato de color. Eduardo Feynman en su Twitter hizo 4 encuestas, iba subiendo la pregunta, poniéndola cada vez en forma más dramática, y cada vez le daba mucho más a favor. Partió del 53 y terminó con el 67% de su público, que imagino no debe ser un público demasiado progresista, planteándole esto. Es decir, esto está en la sociedad, se ha discutido, se llevó adelante en varios países del mundo, en varios países que nos rodean. Si tenemos que hacerlo, es momento de hacerlo, Pablo, no hay que negar el debate. No se va a ver. Acompañemos la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para restablecer la consigna arriba de la mesa. Ahora, ¿qué nos pasa a los ya que argentinos? este es un panel puramente masculino. Claro, eso es lo otro que habría que decir. Habría que traer a alguna mujer. ¿Qué pasa? Bueno, no, pero hoy no es un tema del debate. Cuando se empieza a dar en el ámbito que corresponde, que es el Congreso, lo instalaremos como corresponde. Perfecto. Pero ahora no nos vamos a sumar a lo que sigo sosteniendo, que es una cortina de humo para distraer de otro tema. Ahora, Pablo, sí. Pero hay un debate que esto de los cánticos en los estadios quizás permita sacar a la luz, y está bastante oculto, aunque hay cierta movilización. Nuevamente Mariano sabe de qué hablo. Que es la privatización de los clubes. Se habla de que hay un proyecto a punto de entrar en el Congreso de las sociedades anónimas deportivas. Digo esto teniendo legisladores presentes, estén alertas. Esto me trae, inclusive se habla de que Scioli presidiría la Comisión de Deportes, en parte como moneda de cambio, digamos, que apoyaría. Va a ser lobby por la privatización. Y esto es interesante porque habría que ver hasta qué punto también los cánticos de los hinchas que se originan dentro del ámbito futbolero no están también respondiendo a ese proyecto de privatización contra el que hay cierta mayoría, por decirlo de alguna manera, en el ámbito de los hinchas, mientras que en cambio parecería ser mayoría en el ámbito de los dirigentes el apoyo a la privatización. Pablo, vos pensás que, volviendo al tema de los cantos, ¿vos pensás que esto se va a profundizar o preferís esperar o no tenés ningún diagnóstico? Yo me faltaría agregar un elemento, y a ver si vos también estás de acuerdo, que no se ha mencionado en el debate en estos últimos 4 días, que fue el fracaso estrepitoso de la privatización de la televisación del fútbol. Fracaso estrepitoso en el sentido de la cantidad de abonos vendidos, absolutamente inferior a lo que esperaban las empresas, y donde entonces nuevamente el público futbolero lo ha rechazado de manera muy enfática, ¿no es cierto? Entonces también hasta aunque hoy, Pablo, hoy hubo otra decisión del gobierno que terminó ya de ponerle la lápida a la ley de medios. Fue de la justicia. Bueno, de la justicia. Más que del gobierno. Sí, bueno, pero propiciado. De la extensión del gobierno. Era lo que quedaba... Del brazo que se extiende. Lo que quedaba de la ley de medios. A lo que se refiere el gato es que lo que quedaba de la ley de medios, que era que algunos eventos deportivos que eran considerados de interés público podían ser emitidos por la televisión pública. Exacto. Chao. Acabó, no hay más nada. Chao. Con la justicia. Lo único que queda en pie es la vieja ley Víctor Hugo Morales, digamos, la ley del 2000. Exactamente. Digo, es algo por lo cual salió en la época incluso de Menem, me parece. Hamilton, sería bueno decir también que la ley de servicio de comunicación audiovisual mantiene, porque esto no se borró, la Defensoría del Público, que allí se pueden hacer denuncias, es una institución que está vigente y que bien podría ser aprovechada para reclamar por los derechos. Muy bien, ahora está muy interesante todo el debate y todo el panel, así que una pausa. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen acompañando. Muchas gracias a la producción que ha puesto el hashtag Vuelve el Gato. Muchas gracias, Nico, realmente el capitán de este equipo, Nico Bocacce. Y además, muchas gracias a usted que nos ha permitido y que nos sigue permitiendo liderar, cosa que le molesta mucho, la franja de las 21 ampliamente desde minuto 1 en C5N. Ya volvemos, ahí tenemos mucho más. Continuamos esta noche en Minuto 1 con todos los temas y les pido especialmente y en forma muy gentil como suelo caracterizarme, que escuchen bien. No dije que vamos a invitar mujeres cuando tratemos el tema del aborto,
No, dije que el tema del aborto lo vamos a tratar y debatir cuando se instale en el Congreso. Así que por favor les pido que escuchen bien. Además, en este programa permanentemente traemos a muchas dirigentes mujeres. Así que escuchen bien, por favor. Bueno, decías, Pablo, antes de ir a la pausa, ¿crees que...? Ahora, hay algún tema llamativo. Yo siempre digo, ¿no? La dirigencia política de cualquier signo no tiene que escupir para arriba. Cuando están en la oposición, alentamos los cacerolazos, las marchas, y después cuando estamos en gobierno hay un cántico y no, suspendamos. Este gobierno, cuando estaba en la oposición, alentaba los cacerolazos contra la expresidenta y las marchas multitudinarias. Sí. Y nunca nadie censuró nada, siempre fueron en un marco de mucha... mucha seguridad. Las reacciones han sido, no voy a decir complicadas, la mayoría han sido risueñas. La más notoria fue la de Guillermo Marconi. Sí. Un tipo de más papista una que el trayectoria, Papa, ¿no? Pero además una trayectoria espantosa, digamos, que lo consolida, su última reacción lo consolida básicamente como un salame. Esta idea según la cual el árbitro puede detener el partido porque el cántico contra Macri sería discriminatorio, significa que Macri pasa a ser boliviano, peruano, paraguayo y además maricón, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y judío. Por supuesto. Es decir que esto insisto, no tiene, inclusive hasta el propio oficialismo trató de separarse de semejante tontería. Por otro lado, esta idea de que, acabo de leer el testimonio de un colega periodista que estuvo ayer en Avellaneda, y dice, cuando sale el cántico, es la barra la que intenta detener el cántico. Exacto. Bueno, hoy, por eso yo lo dije al inicio. Hoy lo contó Pablo Ladaga en el programa en Radio 10 a la mañana, en Independiente, no surgió de la barra brava. Lo culpaban a los moyanos. Anoche, en Racing, no surgió, ¿cómo es que le llaman a...? La Guardia Imperial. No surgió de la Guardia Imperial. Bueno, es al contrario, esto es, dadas las aceitadas relaciones que el oficialismo mantiene con las barras, mucho más que las que mantenía el anterior oficialismo, que también las mantenía, por cierto, ¿no es cierto? Pero, a ver, en la presidencia del país está aquel que condujo la barra brava de Boca durante 12 años. Entonces, a partir de eso reordena todo el campo. Es mucho más factible que la reacción sea incentivar el viejo oficio de la barra como policía interna de la tribuna. Esto es que la barra tienda a reprimir ese cántico porque, porque el macrismo lo siente como que le están pisando ese terreno propio. Vuelvo a lo que dijimos al comienzo, ¿no? Esta idea de Macri de que nada del fútbol le es ajeno y eso le permitió saltar de la política. Ahora, vamos a escuchar, fue sorprendente hoy, no sé si lo escucharon, a Carlitos Tevez. Creo que le decían Mariano el jugador del pueblo, ¿no? Jugador del pueblo, sí. A ver qué dijo hoy sobre los cánticos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los insultos en diferentes estadios de la Argentina, nada menos que al presidente de la Nación? No entiendo. No entiendo. Creo que hay un nivel de agresividad hacia Mauricio muy grande en el fútbol. Ese fútbol, muchachos. A veces se gana, a veces se pierde. A veces un árbitro se equivoca para un lado, otro para el otro. Y creo que es algo normal. Siempre pasó. Pero bueno, la gente se trata de comunicar así, ¿no? De esa manera y de... No sé si bronca o por lo que pasa en la calle. Pero yo no creo, viste, que dentro de la cancha la gente va y se aísla de lo que es la política, porque hoy todos sabemos de política. Y yo creo que tenemos que sacar un poco el foco de eso, ¿no? Porque hay cosas mejores y cosas peores también, ¿no? Claro. Nosotros vamos en un embudo de fútbol, política, fútbol, política. Claro. Y en mi época, cuando yo era chico y vivía en el barrio, no sabíamos lo que era la política. Hay un nivel de agresividad muy grande, dice, contra el presidente. ¿Diferente al que hubo, por ejemplo, contra la expresidenta, Leopoldo? No, al contrario. Contra la expresidenta en las canchas de fútbol nunca hubo ningún tipo de... Nunca se cantó. No, lo que hubo fue incentivación de los que se denominaban cacerolazos o marchas, ni siquiera eran cacerolazos, que sí, efectivamente, se habían instalado en un sector social muy nítido y que además alcanzaban índice de violencia, como por ejemplo marchar con un cartel con Cristina Kirchner colgada de una horca o con digo, ahí sí había una actuación concreta
de algunos medios de comunicación que empezaron la tarea de desgaste del gobierno popular para abrir el camino del triunfo de Macri y que no tenían límites en la violencia que ejercitaba. Ahora, este es un tema del que yo no puedo hablar mucho porque soy hincha de Boca. Tengo un problema. La presencia, Leopoldo, vos recordarás que en el 83... por primera vez en la historia argentina se dio esa coincidencia de que el presidente era públicamente hincha de un equipo que casualmente coincidía con el del presidente del AFA. Fue un caso único. Independiente. El caso Independiente. Entonces rápidamente apareció la tesis conspirativa según la cual esto iba a significar que Independiente iba a salir campeón durante los siguientes 6 años. Cosa que no ocurrió, por otro lado. En este caso se da una concentración de poder que es absolutamente inédita, y es que el presidente de la Nación no es hincha de Boca, sino que además fue el presidente de Boca. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y construyó su carrera política en torno a eso, más la figura de Angelici, que vuelve la cosa mucho más tenebrosa. Esa concentración es lo que creo que las hinchadas están señalando con muchísima agudeza. Yo te voy a dar un dato que seguramente vos lo tenés. Efectivamente, en la cancha de Boca, la hinchada actúa como policía interna. Tanto es así que el grito de guerra, por decirlo de alguna manera en términos futbolísticos, contra Macri, contra Angelici, era Riquelme en la cancha. Exactamente. Exacto. Por supuesto yo estaba sumado a ese grito de guerra, de Riquelme. Y la barra era la que intentaba frenarlo. La barra era el que... Bueno, creo que ahora Riquelme puede ser candidato para competir contra Angelici, aparentemente. Él dijo que sí, ¿no? Ojalá, amén. Bueno, ahí estaremos. Gato, aparentemente hubo resistencias del radicalismo, especialmente de Mario Negri, y el proyecto de ley que iba a regular esta contraprestación entre Bolivia, Argentina, arancelamiento para los extranjeros, universidad pública paga para los extranjeros. Este proyecto parece que quedó congelado. Es una información que acaba de publicar el diario La Nación, por diferencias internas en el bloque de Cambiemos. Bueno, que lo propiciaban ellos. Sí, por eso. Porque lo propiciaba el diputado radical Luis Petri de Mendoza, pero parece Facundo que Negri, Suárez Lastra. parece que Negri se puso duro y hubo muchas diferencias dentro del bloque y no pudieron consensuar. Pero que van a ir apareciendo. Negri es cordobés y estamos por festejar los 100 años de la reforma universitaria en Córdoba el 15 de junio. Meter este tema no solo habla del delirio del gobierno de Cambiemos, que los radicales Muy bueno, no saben salió el propio Schiaretti a decir que en su provincia, el Estado provincial, además, iba a seguir atendiendo a todos los que se atiendan. No es la única manifestación de que se está expresando un quiebre. Ya lo hubo, por ejemplo, en el tema Chocobar, fue muy fuerte el artículo de Gil Lavedra en contra de las posiciones Bueno, pero si no sale una personalidad como Ricardo Gil Lavedra a marcar lo que tiene que marcar... Digo, eso está marcando también una grieta, por decirlo en términos ¿Se están despertando sus correligionarios? No, pero bueno, a ver, yo creo que la inmensa mayoría de la dirigencia radical está defeccionando, pero hay todavía ciertas reacciones que, a mi juicio, a medida que la contradicción se vaya acentuando, van a ir apareciendo. Hay manifestaciones. Garrido, el que fue titular de la Fiscalía, salió muy fuerte en contra de la doctrina Chocobar. Ricardo Alfonsín está empezando a reconocer... Dijo que hubiera ido a la marcha. Por eso. Que hubiera ido a la marcha digo... Yo creo que está quedando patentizado que este es un gobierno de las corporaciones. No es cierto que sea un gobierno de una coalición política, que sería legítimo de derecha o de izquierda, una coalición política. Acá gobiernan las corporaciones, el grupo íntimo de Macri, y los demás miran por la ventana. Esta es la realidad. Y entonces eso está empezando a chocar. Pablo. Nos meteríamos en un análisis que requeriría más sutileza que los próximos 2 minutos que tenemos, digamos. Yo en parte acuerdo con lo que dice Leopoldo, creo que, sin embargo, se logró armar una coalición, una convergencia, que además representa ciertas nociones de sentido común extendidos en... no sé, hace ya un par de meses leí algo respecto de... estamos hablando desde un punto de vista quizás muy porteño, antimacrista, digo, este es un panel de consenso antimacrista, entre comillas. ¿Por qué no vamos a preguntar a la Pampa Sojera qué es lo que opina al respecto? ¿No? Esto es, hasta qué punto no se sienten absolutamente representados tanto por el gobierno como por
estas barbaridades que han diseminado, ¿no? Respecto de la gratuidad de la educación pública, respecto pero de... no hay ninguna novedad, ¿se entiende Pablo? lo que Es que no hay ninguna novedad, entonces, que el 30%, hay núcleos de sentido común. que el 30% hay un núcleo duro que respalda Bueno, el gobierno. y Eso no hay ninguna 30 novedad. y pico, 40, que acompañan además con alegría. Entre el 30 y el 40. Lo de Chocobar, por ejemplo, digamos, lo de Chocobar, que es algo que a cualquiera de nosotros eriza la conciencia democrática liberal. Yo no digo progresista, no voy a decir yo soy marxista, no. La conciencia democrática liberal. Esta idea de que el policía tiene a su favor ese derecho a la duda. Sin embargo, hay un núcleo de sentido común muy potente en la sociedad argentina que está muy bien representado por el gobierno, ¿no? En ese sentido soy un poco más pesimista. Pero lo que dice Leopoldo, hay que ver, pues, si bien hay sectores concentrados, sojeros, etcétera, que apoyan, también están pidiendo $1 a 30. Claro, también están pidiendo, digamos, están por derecha. Por derecha con el gobierno. Entonces, esta mañana, cuando iba para el Congreso, me pararon un grupo de camioneros, de transportistas de granos autoconvocados que han estado al borde de la ruta con reclamos porque no logran que las corporaciones le paguen el flete tal como se acuerda. Y me decían ellos que, bueno, que tienen compañeros que los han metido en cana con diversas causas, que ellos habían salido a las rutas para apoyar en el 2008 a los cuatro a la mesa de enlace, y hoy estaban, porque yo le decía, miren, que no es tan sencillo salir a protestar públicamente. En base a lo que dice la Federación Agraria, totalmente, exactamente. En base a lo que dice Leopoldo, Ricardo Brunzaile, ex ministro de este gobierno, en las últimas horas dijo, la verdad, no me gustó la forma que me sacaron del gobierno. No. Hay un empiezan a aparecer contradicciones. A ver, obviamente, si hablamos de los ojeros de la pampa húmeda, pero eso no es la totalidad del sector agropecuario o lo que en la Argentina se denomina en términos... No hablé de terratenientes ni de chacareros. Hablo de los que viven de ese sistema económico. No, por eso, digo, hay contradicciones. Las economías regionales están en una situación de crisis terrible. En Río Negro cayó las exportaciones de manzana el 30%, las exportaciones de pera el 20%, tiran por falta de precio la producción en la ruta, la situación de la industria vitivinícola es tremendamente difícil. Incluso en la pampa húmeda hay muchas dificultades, porque como todo está en valor dólar, bueno, el gasoil aumentó mucho, los fletes son caros, pero no son caros por lo que cobran los camioneros. Los agroquímicos. Los agroquímicos. Hay una situación allí. Ahora, culturalmente, vos tenés razón, hay un núcleo duro que siempre ha tenido esas concepciones fóbicas o contrarias a la intervención estatal o a las políticas públicas, y que hoy están de festejo. Pero hay contradicciones. La propia Carrió, por ejemplo, manifiesta de vez en cuando contradicciones. Dicho sea de paso, ahí pedí que me proveyeran en el Congreso del pedido de juicio político a Lorenzetti. A Lorenzetti, claro. No tuve tiempo de leerlo, son como 80 páginas, porque la verdad voy a estudiarlo en profundidad, porque si tiene sustento, si tiene razonabilidad, bueno, por ahí... ¿Por qué no acompañarlo? Por supuesto, tiene que ser una cosa seria, no puede... Pero... Bueno, está pidiendo el juicio político al propio ministro de Justicia de este gobierno, Elisa Carrió. Claro, Está pidiendo Carrió el juicio político al ministro de Justicia de este gobierno. Por eso digo, ya no lo veo esto, disculpame, pero ya no lo veo esto como un bloque monolítico. No lo veo como un bloque monolítico. Igual hace 3 meses ganaron, Leopoldo. Siempre se han descapitalizado muy fuerte desde la derrota que sufrieron políticamente, no numéricamente, porque nos ganaron por 10 votos, pero desde la derrota de la ley de reforma previsional de saqueo a los jubilados, en adelante la caída ha sido constante. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Daniel. Gracias como siempre, diputado. Pablo, un gustazo, como siempre. ¿Estás escribiendo algo? No, está por salir. Pero en México. Una historia mínima del fútbol latinoamericano. Si todo va bien, abril, mayo puede venir por acá. Muy bien. Lo traeremos. Leopoldo, muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mariano. A partir del próximo lunes les voy anticipando. Vamos a tener un horario extendido, minuto 1, desde las 20
hasta las 22. De 20 a 21 vamos a estar con un elenco realmente muy bueno de profesionales, con Darío Villarruel, con Pedro Brigger, con el querido Mariano Hamilton. Lo estamos sumando a Fernando Alonso, un gran periodista económico, formador de Alejandro Berkovich. Sí, sí. Así que seguimos en la misma mentor línea, de Alejandro ¿no? Berkovich, el mentor de Alejandro, el culpable, digamos. Vamos a hacer... Bueno. Y le vuelvo a agradecer por estos 4 años que suman ya otros años más a Alejandro de acompañamiento y de trabajo conjunto y éxito, le reitero nuevamente, para el nuevo desafío que a partir del próximo martes a las 22 en la nueva programación que está lanzando C5N va a tener. Así que bueno, ya les vamos a ir contando el jueves y viernes cómo vamos a ir organizando el nuevo Minuto 1 a partir del próximo lunes, entre las 20 y las 22, pero quédese tranquilo, con la realidad siempre presente. Gracias por acompañarnos, hasta mañana a las 21, todavía horario tradicional.